Iglesia Evangélica Metodista Primitiva Emanuel se complace en presentar desde la conferencia Por Nuestra Fe 2025, la Iglesia y su misión, evangelización y discipulado, con el pastor Mario Shuruk. Sean bienvenidos. ¿Por qué enfatizar precisamente en evangelismo y discipulado? ¿Acaso no sabemos de memoria que eso es lo que hay que hacer? Pero pensar entonces en esto de la misión de la iglesia es realmente la necesidad de no solo pensar en qué es lo que tiene que hacer la iglesia o en cuál es el trabajo de la iglesia, sino que creo que antes de eso ver en parte del Antiguo Testamento cuál o de dónde viene esa misión que ahora es delegada a la iglesia. Y entonces tenemos que volver a Génesis. Génesis capítulo 2 finaliza diciendo que vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y cómo era, hermanos? Era bueno. Pero hay un énfasis en ese versículo, porque se repite de nuevo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Ya la parte final, porque esa frase se repite varias veces, la parte final dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y vio que era bueno en gran manera. La creación de Dios es perfecta. Dios había terminado la creación, había creado un mundo perfecto, había creado al ser humano perfecto, y vio Dios toda esa creación y era perfecto, era bueno en gran manera. Pero algo ocurre en el capítulo 3. ¿Qué ocurre en el capítulo 3? Recordemos este versículo o este relato leyendo una parte de lo que ocurre en el capítulo 3 de Génesis. Esto es un capítulo que lo conocemos más como el relato de la caída. Y el relato de la caída tiene que ver con la misión de la iglesia. Génesis capítulo 3, versículos del 8 en adelante. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcanear. Tengamos ahí la lectura. Entonces, esa creación perfecta de Dios al finalizar el capítulo 2, pronto deja de ser perfecta. En el capítulo 3, el ser humano, echando mano de su libre albedrío, decide entonces tomar del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y entonces el hombre cae en desobediencia, y esa desobediencia en la que cae el hombre lo separa de Dios. Vemos cómo describe el autor de Génesis, cómo es tan evidente esa separación o esa fisura que se crea entre Dios y el hombre. El hombre y la mujer estaban allí en el jardín del Edén, como sacerdotes del jardín del Edén, como viéramos también ayer. Y él entonces falla en esa misión que se le dejó, la misión que Dios le dio de sojuzgar y velar sobre la tierra, y desobedece a Dios. Entonces, al fracasar él como sacerdote, empieza otra serie, o es como un borrón y cuenta nueva. Porque ahora Dios ya no tiene a un sacerdote en el huerto. El mismo pecado hizo que lo sacara del huerto. Entonces el hombre y la mujer fueron fuera del Edén. El versículo 15 de Génesis 3 es siempre conocido como el primer pasaje de la Biblia en la que se nos muestra aquí. No sería la misión de la iglesia, porque la iglesia no existía, sino que es la misión de Dios. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, ¿cuál fue la acción del hombre? Esconderse de Dios, apartarse más de Dios, alejarse más de Dios. Entonces el hombre no tuvo esa intención de buscar a Dios, de volver a Dios por su propia cuenta. Entonces al ver esta realidad, Dios es quien toma la iniciativa y Dios es quien se pone por misión a hacer volver al ser humano. Así que Dios, desde esa época, tiene esa misión de hacer volver al ser humano a Él. Cuando ya pasamos en parte del Nuevo Testamento, que ya surge la iglesia, nos damos cuenta entonces que desde los evangelios, como ya también se mencionó, los 4 evangelios más hechos, enfatizan claramente esta misión. Y me llama la atención cómo los traductores también han dejado en la mayoría de las versiones de la Biblia, quizás la más conocida es la versión 60, que sobre Mateo 28, el título que está ahí es la Gran Comisión. Vea que este es bien interesante. Es la Gran Comisión. Utilizamos siempre esta palabra. Por ejemplo, copastor, coheredero. Hay un versículo de coheredero. ¿En qué otro utilizamos la palabra co o el prefijo co? Copartícipe. Es bien interesante. Entonces vea lo que indica este título.
No lo dice el texto bíblico. Debemos ver esta cuestión que los títulos en la Biblia no son la Biblia. Los títulos en la Biblia son colocados por el grupo de traductores y editores. Entonces es en cierto sentido interpretación del texto la que se deja como título. Entonces estos traductores, revisores de Reina Valera 60 llegaron a la conclusión y decir, dejémosle la gran comisión. Muy bien, entonces si es comisión, no es una misión directa, sino que es una comisión, es una misión adjunta a. Volviendo a lo que estaba mencionando en Génesis, cuando el hombre cae en pecado, entonces Dios se pone la misión de hacer volver al hombre. Hemos hablado también ayer de los fracasos, creo que fue en la primera conferencia, de los fracasos que hubo en esos intentos de hacer volver al hombre. Llegamos al Nuevo Testamento y entonces el sujeto que Dios toma para esta misión es la iglesia. Entonces la iglesia, en realidad cuando vemos esto, la iglesia lo que está haciendo no es una labor propia, no es una misión exclusiva, sino que lo que la iglesia está haciendo aquí es sumarse a la misión de Dios. Entonces, no es tanto el hecho de que sea una iniciativa humana, sino que la misión de la iglesia, más que una iniciativa humana, la misión de la iglesia es la misión de Dios. Veamos, por ejemplo, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo Para tener el pensamiento completo, leamos desde el versículo 3. Primera de Timoteo 2:3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, es decir, Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos algo que nace del corazón de Dios. ¿Qué es lo que nace del corazón de Dios según este pasaje? En el corazón de Dios nace, es Dios el que quiere que todos los hombres sean salvos. Es Dios, no es la iglesia. Así que cuando estamos hablando aquí de la misión de la iglesia, tenemos que llegar a este punto. Que no es que cuando surja la iglesia, entonces surge una tarea para la iglesia. No. Dios, como ya vimos en la conferencia anterior, Dios manda a su Hijo Jesucristo. Manda a su Hijo en esa misión. Es decir, ¿cuál fue el motivo? ¿Qué motivó a Dios enviar a su Hijo al mundo? Su misión. Su misión de salvar al mundo. Entonces Jesucristo viene, muere en la cruz del Calvario, es el sacrificio perfecto para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Es la misión de Dios. Ahora bien, ya en el Nuevo Testamento, todo aquel que cree en Él, como dice también Juan 1:12,
mas a todos los que reciben y los que creen en su nombre son hijos de Dios. Esa comunidad de hijos de Dios en el Nuevo Testamento que formamos la iglesia, entonces se constituyen la iglesia y el instrumento para llevar a cabo esa misión de Dios. Si tenemos que definir cuál es la misión de la iglesia, tendríamos entonces que llegar a una definición más o menos como esta. La tarea de la iglesia es proclamar al ser humano que puede volver a Dios a pesar de su condición de pecador y crecer en esa nueva vida hasta llegar a la estatura de Cristo. Noten entonces que aquí estoy agregando algo más que el solamente predicar. Y yo creo que esto es el punto bien importante que como iglesia tenemos que tomar en cuenta. La misión de la iglesia va más allá que solo predicar el evangelio. Esto es interesante. Porque parece que la misión de la iglesia lo hemos reducido a solo predicación. De hecho, como ya el pastor Carlos hacía referencia a él hace rato, hemos llegado al punto de acomodarnos en que predicamos ese evangelio, pero aquí dentro del templo, y que el que quiera oír del evangelio, pues que venga al templo. Y aquí se lo predicamos. Hemos dejado de salir. Nos hemos centrado solo en predicar el evangelio. Ahora bien, la misión de la iglesia claramente es predicación del evangelio, pero la predicación es solo la primera parte de la misión de la iglesia. ¿Cómo así solo la primera parte de la misión de la iglesia? Los pasajes que son clásicos, que también ya las aludimos el día de hoy, tienen algo bien importante. Y quizás antes de llegar a eso, contarles que hace algunos años atrás, 5 posiblemente, estábamos traduciendo Marcos capítulo 1. Y en esa traducción de Marcos capítulo 1, me gustaría que vaya ahí conmigo, Marcos capítulo 1, versículos 6 al 8. Estábamos traduciendo este pasaje a 3 idiomas indígenas. Y entonces, al estar trabajando en este texto, nos encontramos que los equipos de traducción les costaba mucho traducir lo que es el bautismo con agua y el bautismo con el Espíritu. Vamos a leerlo para que ya entremos en contexto del pasaje. Dice aquí el versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Aquí está la parte. Yo, está hablando Juan el Bautista, a la verdad os bautizo con agua. Note, con agua. Pero él os bautizará con Espíritu Santo. Cuando los traductores nos preguntaron y dijeron: hermano, ¿cómo nos sugiere que dejemos esta parte? El bautismo con agua no es complicado, dijo un traductor.
Porque el bautismo con agua lo dejamos a meter en el agua, los que los van a bajar en el agua. Así queda como una retrotraducción literal. Pero al topar con el tema con el Espíritu Santo, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, ya entre el análisis y para no alargarles ahí el asunto, nos pusimos a analizar el texto, cómo puede quedar en una lengua indígena, y llegamos, hermanos, a esta conclusión. Aquí es bien interesante, porque parece que tanto el agua como el Espíritu Santo son instrumentos. El bautismo es el sustantivo, el objeto que se debe realizar. Pero una de ellas se puede hacer con agua y otra con el Espíritu. Interesante. Entonces, dejar la traducción de bautismo como bajarlos al agua, como que no expresa el sentido del texto. Entonces, eso nos lleva siempre a pensar en situaciones bien interesantes en tema de traducción. Y siempre me gusta decir que una de las cosas que ha pasado con la traducción de la Biblia, por lo menos en el español, en la mayoría de idiomas también es así, es que muchas de las palabras que tenemos en la Biblia, especialmente del griego, que es el que está más afín o más cercano al español, muchas de las palabras no se traducen. Muchas de las palabras se transliteran. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, solo se le da el sonidito del español, pero no se traduce. Hay muchas palabras del Nuevo Testamento, y para el efecto del tema que estamos tratando, las palabras, por ejemplo, eso de evangelio, de donde proviene evangelización, y bautismo, que es al que estoy aludiendo ahora, son palabras que no se tradujeron. Así que, por si usted no sabía, que por lo menos sabe o ha hablado dos palabras griegas muchas veces, evangelio y bautismo son palabras griegas, no fueron traducidas. Entonces, la transliteración nos trae problemas de interpretación. ¿Por qué razón? Porque entonces si buscamos, por ejemplo, si buscamos en un diccionario el significado de bautismo, el diccionario español no nos define nunca la palabra bautismo, porque no es parte del léxico español. Lo que hace el diccionario español, y si puede googlear está bien, lo que hace el diccionario español es solamente describir la palabra dentro del contexto religioso. Porque el diccionario español define como bautismo acto en la que las iglesias someten a sus feligreses. ¿Define la palabra? No. Describe un acto, describe una ceremonia, pero no define la palabra. Entonces aquí es donde vuelvo al tema de la experiencia ahí en la traducción. Entonces dijimos, muy bien. Entonces ese acto que Juan hacía de meter a las personas al agua, eso es un acto que tiene un trasfondo. Es decir, no es la ceremonia solamente. Hay algo detrás de esta ceremonia.
Y al analizar ya la palabra bautizo, de donde viene la palabra, o baptisma, al analizar entonces nos damos cuenta que una de las razones por la que se decidió no traducir, sino transliterar esa palabra, es que al traducirlo tendría que describirse el significado, porque la palabra como tal no tiene equivalente. ¿Qué significa entonces esta palabra? Al analizar esta palabra del griego, en el español significa algo así como identificarlo con. ¿Ya? Así, identificarlo con. ¿Ya? Entonces, imagínense usted una traducción así. Y entonces Juan identificaba con agua. Y el que viene va a identificar con el Espíritu. Pero entonces, ¿identificarlo con qué? ¿Con qué? En este pasaje de Marcos, que al final cuando descubrí esto dije, qué interesante, este es un buen pasaje para analizar este tema, no solo de bautismo. Note que estoy hablando de la misión de la iglesia. Ya estoy hablando de la misión de la iglesia. No me he desenfocado al tema. Es interesante porque entonces, ¿qué era lo que hacía Juan? ¿Cuál era la predicación de Juan? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentimiento. Eso era el mensaje. Entonces, ¿quiénes eran los bautizados por Juan? Los arrepentidos. Entonces, ¿cómo se daba fe de que este grupo estaba arrepentido y este grupo no estaba arrepentido? A través de una ceremonia. Entonces Juan venía, algo así me lo imaginé yo a Juan. Bueno, no tenía un saco como ese, ¿verdad? Era de cuero, era más fino. Era de piel. Entonces venía Juan y algo así sería. Todo aquel que quiere identificarse o quiere mostrarse ante todo este público que está arrepentido, venga ahora. Y con zambullirlo al agua, vamos a declararlo identificado con los arrepentidos. ¿Ya? Eso era lo que hacía el bautismo de Juan. Partir el grupo entre los no arrepentidos e identificar a los que pasaban por el rito así arrepentidos. Muy bien. El que viene tras mí, dijo él, también hará un bautismo. Este no va a ser con agua. Este va a ser con el Espíritu. Note, agua, Espíritu, instrumentos ceremoniales. ¿Ya? Instrumentos ceremoniales. Pero entonces, ¿cuál va a ser esa acción del Espíritu? Es decir, si zambullir a la persona en agua con Juan era para identificarlo con los arrepentidos, entonces, ¿qué hará el Espíritu Santo? ¿Con qué identificará el Espíritu Santo? ¿Ya? Al final, cuando llegamos al punto del análisis, es esto: que así como una ceremonia de sumergir a una persona al agua hacía que la persona sea reconocida o identificada con el grupo de arrepentidos, todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, ahora es el Espíritu Santo el que se encarga de identificarlo como hijo de Dios. ¿Ya? Identificarlo como hijo de Dios. Con Cristo. Identificarlo con Cristo. Ahora bien, entonces esto me lleva al pasaje de la Gran Comisión.
lo trata Mateo y lo trata Marcos. Son pasajes que sabemos de memoria. A ver qué dice Marcos 16:15. Id por todo el mundo, predicad el evangelio. Está hablando de misión. Está hablando de misión. Luego, el que creyere y fuere bautizado. Muy bien, note que allí va fe con bautismo, junto. Vamos a Mateo 28, dice, por tanto, id y haced discípulos, es la parte que vamos a analizar, a todas las naciones. Luego dice, bautizándolos. Ahora, note que este bautismo de Mateo 28 no es en el nombre del Padre, no es con el nombre del Padre, sino que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vea cómo cambia aquí la cosa. Que en Marcos vemos al Espíritu Santo como ese instrumento para identificarlo con Cristo. Pero en Mateo, aquí está hablando de la misión de la iglesia. Aquí está hablando de la misión de la iglesia. Entonces aquí en Mateo 28, note que la misión de la iglesia, de hecho Mateo no habla tanto de la predicación, Mateo habla del hacer discípulos. Hacer discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? Es un aprendiz. Es un aprendiz. Entonces, según Mateo, ¿cuál es la misión de la iglesia? Hacer aprendices. Hacer aprendices. Vayan por todo el mundo y busquen seguidores. Sería algo así la cosa, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, busquen seguidores. Seguidores que quieran ser aprendices. Esto me suena ya a algo así como un instituto técnico, ¿no? Un instituto técnico, el más famoso aquí con nosotros es el INTECAP. Entonces vamos y inscribimos a un muchacho allí al curso de carpintería en el INTECAP. Allí se convierte en aprendiz. ¿Cuál es nuestro anhelo de este joven? Que salga como su maestro carpintero. ¿Ya? Entonces va el maestro, busca aprendices. La misión de ese maestro es que ese aprendiz sea como él. Es decir, que lo identifiquen con él, que sea bautizado con él. ¿Ya? Que digan, este es alumno de Ismael. O que digan, mira, encarga tu mueble allá porque ese es alumno de Leopoldo. Bautizado con, identificado con. Pero note que entonces es un proceso, es decir, la predicación del evangelio es la primera fase de la misión de la iglesia. La iglesia debe predicar el evangelio. Cuando la iglesia predica el evangelio, ¿qué debe esperar? Debe esperar que la gente, que la audiencia que recibe este mensaje del evangelio pueda levantar la mano y decir, creo en el mensaje, acepto en el mensaje, creo en Cristo. Y entonces se le guía para que reciba a Cristo. La costumbre mala, en mi opinión, que ha tomado la iglesia, es que solo nos alegramos con los que reciben a Cristo. Pero lo interesante es que nos alegramos solo en el momento en que reciben a Cristo. ¿Verdad, hermanos? 100 convertidos, gloria a Dios. Y ya mañana nadie sabe de ellos. El día viernes, yo tuve el privilegio de entregar una Biblia en sistema braille en la biblioteca de Puerto Barrios Izabal, allá por el Atlántico del país.
Y bueno, después de hacer la entrega, tuvimos que emprender el regreso para estar aquí ayer en la mañana. Pero en ese trayecto no solo es una ruta de transporte pesado, porque el puerto principal de Guatemala está por esa región, sino que también era la primera etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala. A mí me urgía llegar a San Cristóbal Totonicapán. Pero entonces, cuando comienzo el trayecto de Puerto Barrios, unos kilómetros adelante la policía nos detiene, nos hace a un lado y bueno, fueron tantas horas que no logré llegar a San Cristóbal. Pero el caso está en que cuando cruzamos a los ciclistas, habían vehículos pesados en ambos lados de la carretera y un pequeño espacio como de 2-3 metros había quedado a media carretera para el pelotón de 141 ciclistas. Pues ahí andaban los pobres ciclistas viendo cómo pasar todo eso. Y pues hasta ahí yo solo pensé en lo complicado. A mí me encanta el ciclismo. Entonces sabía que la primera meta volante de esta vuelta la ganó Brian Ríos. ¿Alguien conoce a Brian Ríos? Del Quiché, de Santa Cruz del Quiché. La ganó Brian Ríos, pero el tema es que Brian Ríos ya no apareció en el resto de la carrera. Entonces, luego ya en la noche que yo llego a la ciudad, me encanta, entonces tenía que ver el resumen de la etapa. Entonces miro el resumen de la etapa del ciclismo y entrevistan a Brian Ríos. Y en la entrevista le preguntaron: Brian, ¿qué pasó? ¿Te sentías bien solo en la primera meta? Y él dijo: sí, venimos con la intención de ganar, venimos con la intención de pelear las metas volantes, me sentía muy bien, pasé de primero la primera meta volante. Y luego, ¿qué pasó? Le dice el periodista: pinché la rueda delantera. Di el aviso a mi entrenador, di el aviso al cuerpo de mecánicos y pasé varios kilómetros sin que me cambiaran la llanta de la bicicleta. Y dijo él: no soy de decir emociones, pero hoy tengo que decirles que estoy enojado, estoy molesto con mi entrenador, estoy molesto con los mecánicos, estoy molesto con la organización. Tenía que ganar las demás metas, pero no pude. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la misión de la iglesia? Es que el cuerpo técnico, los equipos, no solamente inscriben a sus atletas y se olvidan de ellos. No, los inscriben y una vez inscritos los atletas, tienen la obligación de acompañarlos hasta la meta. Curiosamente parece que el único equipo, parece que la única empresa que hace eso de solo inscribir a sus corredores y se olvida, es la iglesia. Es la iglesia. En una ocasión, como parte de nuestro reglamento interno, ¿verdad? La iglesia metodista, parte del reglamento interno es que nadie puede ocupar cargos de liderazgo sino hasta después de 2 años de participar en la iglesia. Entonces, en una de las discusiones de la búsqueda de liderazgo y todo eso, dijimos: bueno, pero ¿y entonces de qué sirve esperar 2 años si no le enseñamos nada en 2 años? Puede tener 10 años y si no lo discipulamos, entonces en 10 años sigue siendo un creyente en Cristo, pero no maduro en Cristo.
Entonces ese va a llegar al liderazgo y no va a ser un buen líder. ¿Por qué? Porque la iglesia ha cumplido a media su misión. Tenemos no solo, creo yo, no solo los metodistas, la mayoría de las denominaciones, tenemos ahora crisis de pastores. No hay pastores. ¿Cuál es la razón de la falta de pastores? ¿No creen que la razón de la falta de pastores también es el resultado de que la iglesia solamente ha cumplido una parte de su misión? Tenemos creyentes, pero nadie quiere ser pastor. ¿Por qué? Porque no es discipulado. Porque parece que tenemos un evangelio nada más de reciba a Cristo y va al cielo. Y entonces una vez que recibí a Cristo, pues espero aquí hasta que Cristo venga. Y no estamos enseñando que si recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, para que luego nos convirtamos en siervos del Señor, para que entonces seamos los enviados del Señor, porque la iglesia fue puesta en esta tierra para llevar las buenas nuevas de salvación. Ahora bien, esas buenas nuevas de salvación no solamente se predica las buenas nuevas y ya. Tiene que haber ese proceso. Es decir, la misión de la iglesia comienza con predicar el evangelio y continúa con el proceso de entrenar, de hacer discípulos, de buscar aprendices, de entrenar a los seguidores hasta que estos se parezcan a Cristo. Vea que esa es la misión de la iglesia. No es solo que reciba a Cristo. La misión de la iglesia es que persona que reciba a Cristo llegue al punto de parecerse a Cristo. Y aquí hay un pasaje que igual me llama la atención. Hechos capítulo 11 versículo 26. Hechos capítulo 11 versículo 26. El contexto de este pasaje de Hechos es el envío de Bernabé a Antioquía. Bernabé fue enviado a Antioquía. Pero algo interesante ustedes de Bernabé no es tan famoso como Pablo. De hecho, siempre que se menciona a Bernabé, se le menciona nada más en esa decisión que tomó de dejar a Pablo a un lado y preferir a Juan Marcos, preferir al que falló. Entonces, como que Bernabé no tiene mucha cosa positiva, ¿verdad? Pero note aquí lo que sucede en Hechos 11. En el 25 dice que una de las cosas que hizo Bernabé cuando llega a Antioquía es ir a Tarso. Él pasó de largo, se fue a Tarso. ¿Y a qué fue a Tarso? Fue a jalarse a Saulo. Saulo ya se había convertido años atrás. Bernabé va y se trae a Saulo a Antioquía. Y cuando llegan a Antioquía, vea lo que sucede. Lo que sucede, dice, y se congregaron. Aquí estamos hablando de Pablo y Bernabé. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Luego dice, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos de ellos, los aprendices de esas congregaciones o de esas reuniones que ellos hacían, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Ah, qué interesante. Esta es una palabra compuesta también, es una palabra compuesta. Christi, que viene de Cristos, del ungido, y llanos, que es la segunda parte de la palabra, que en el contexto latino de ese momento, ese sufijo, sería ese sufijo, implica la forma de señalar, de comparar, de unir a alguien con su seguidor. Es decir, es la forma. ¿Cómo sería la cosa?
Ese llanos en el término latino es como el istas del español actual. Barcelonistas, madridistas. ¿Quién es un madridista? Es alguien que da cualquier cosa por ver el partido del Madrid. Entonces, un cristiano, esa es más o menos la idea entonces de cristiano. Llamarle cristiano a los discípulos es como decir, vean a ese parece un pequeño Cristo, porque ese da cualquier cosa por causa de ese que se llama Cristo en quien él ha creído. Esa es la misión de la iglesia. ¿Ya? La misión de la iglesia no se quedó nada más en esos 3,000 que aceptaron. No, esos 3,000 que aceptaron permanecían en la enseñanza. Es decir, se convirtieron en aprendices, se convirtieron en personas que iban aprendiendo de Cristo, hasta que esos, cuando fueron expulsados de sus lugares por causa de la persecución, iban hablando de su fe. ¿Por qué? Porque eran cristianos, porque eran fanáticos de ese Cristo, porque ellos se parecían a Cristo y porque ellos daban cualquier cosa porque Cristo sea conocido por otros. ¿Cómo es la iglesia del siglo XXI? Tal vez para ser un poco más directo, ¿cómo es su iglesia local? ¿Está cumpliendo la misión? Muchas veces confundimos la misión con las estrategias de la misión. Porque a veces hacer campañas creemos que es cumplir la misión. No. Campaña es una estrategia para hacer la misión, no es el cumplimiento de la misión. Si usted hace 2, 3 campañas al año que le cuesta $10,000, $15,000, es una estrategia. Pero si después de gastar esos $40,000, $50,000 al año y no tiene ningún convertido a Cristo, yo le aconsejo que ya no haga campañas el otro año. Porque esa estrategia ya no está funcionando para la misión. Muchas veces, hermanos, pensamos que la misión de la iglesia es solo alegrar a la gente, trayéndole grupos, trayéndole actividades y todo eso. Pensamos que eso es hacer la misión. No, eso no es hacer la misión. Hacer la misión es llegar con cada persona, es decirle a cada persona que el pecado lo ha separado de Dios. Es decirle a cada persona que en esa condición en la que se encuentre, cual sea que fuera, Dios quiere que vuelva a Dios. Dios tiene los medios para que vuelva a Él. Y si confiesa a Jesús como su Salvador, se convierte en hijo de Dios. Pero una vez que se convierte en hijo de Dios, necesita ir despojándose poco a poco de ese viejo hombre con sus vicios, con sus mañas, e ir vistiéndose poco a poco del nuevo hombre. Ese es discipulado. Ese es discipulado. Ese despojarse del viejo hombre es decirle, hermano, debe cambiar esto porque la palabra dice esto. Hermano, debe alejarse de eso. Hermano, debe ir aprendiendo poco a poco, y al vestirse de ese nuevo hombre, note lo que dice Efesios: hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso está en el contexto de los ministerios, ¿ya? Pastores, maestros y todos
son puestos por el Señor para hacer que cada persona sea llevado desde que reciba a Cristo hasta que llegue a la medida de la estatura de Cristo. Esa es la misión de la iglesia. No solo hacer muchos evangélicos. Y con esto voy finalizando. Debemos, hermanos, de tener claro que no se trata de hacer más evangélicos. Se trata de que comprendamos que la iglesia somos llamados para predicar un evangelio de salvación. Necesitamos, hermanos, hijos de Dios en las iglesias evangélicas. Parece extraño decir esto, ¿verdad? Pero hay mucha gente que va a la iglesia que podrán ser muy buenos evangélicos. Yeah. Podrán tener muy buenos argumentos para refutar otras religiones, pero no son hijos de Dios. Necesitamos hijos de Dios. Y solo podemos tener hijos de Dios si les predicamos el evangelio. Y solo podemos hacer que estos que reciben a Cristo en su corazón crezcan en su vida espiritual si los discipulamos. Note, y vuelvo de nuevo y con esto voy finalizando. Note, ir y hacer discípulos. Luego, ese bautizándolos, por lo menos ahora es mi opinión personal. Puede que esté equivocado, pero por lo menos en eso estoy convencido ahora. Ese bautizándolos de Mateo, yo no lo veo como una alusión a la ceremonia de bautismo que hacemos en la iglesia. No tiene que ver con ir a Champerico, ¿ya? No tiene que ver con ir a la playa, con ir a Atitlán, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con el cumplimiento completo de la misión, es decir, busquen aprendices y hagan que estos, la meta es que se parezcan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Note que es bautizándolos ya no es con, ahora es en. Entonces, esta es la misión de la iglesia, hacer discípulos hasta que cada discípulo se parezca a Dios mismo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, vale la pena, creo yo, cerrar este punto y cerrar pensando primero en nosotros mismos. ¿Cómo te sientes como discípulo de Cristo? ¿Cuán dispuesto estás a buscar seguidores con ese propósito de llevarlos a la medida de la estatura de Cristo? Y note que no puede ser un discipulado completo, sino primero nosotros nos proponemos a ser como Cristo. Y una vez más, Pablo, él a sus discípulos dijo: aprendan de mí como yo aprendo de Cristo. Ese es el verdadero discipulado, un constante crecimiento de cada creyente en Cristo para que llegue a ser como Cristo. Si logramos cumplir esa misión de Dios, y note, es la misión de Dios que ha delegado a su iglesia, entonces tendremos creyentes maduros. Entonces tendremos respuestas a los amigos de Carlos que vienen y preguntan por qué el porcentaje no cuadra con la realidad social. Entonces no sufriremos de falta de pastores, porque cualquier creyente maduro sabrá que es llamado para ser siervo del Señor. Que el Señor les bendiga.